dice, 1, versículo 3, del 3 al 11, vamos a leer, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Qué dice? Que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo, ¿no? Me acuerdo hace unos años en un Misión Rescate, tenían que compartir un devocional los chicos y uno de los chicos que estaba dando el devocional, ¿no? Siempre hacemos esa dinámica, terminó la Biblia y dijo, y bueno, y la palabra habla por sí sola, amén, y se bajó de la plataforma. Estaría para decir lo mismo, ¿no? Porque esta palabra ahí, el apóstol Pedro va ahí al hueso, ¿no? Y yo le puse como título a este pensamiento, memoria y gratitud. Porque algo que hablaba el domingo la pastora es que la gratitud tiene que ver con la memoria del corazón, ¿no? Es como recordar y que ese recordar las cosas que has pasado, las cosas que has vivido, puedan producir en tu corazón esa gratitud. Ayer, la semana pasada hablaba de que la gratitud tiene que ver con que la persona que siente ese sentimiento está obligada a responder, a corresponder a ese sentimiento, porque alguien le ha hecho un favor, ¿no? Entonces, Pedro en este pasaje le habla a una iglesia que está pasando un momento de prueba. Estamos en un tiempo no bíblico en el cual había persecución, en el cual las cosas estaban complicadas, en un tiempo en el cual para ser cristiano te la tenías que jugar, o sea, tenías que ser determinado, ¿no? El ser cristiano no era como hoy, quizás venir a la iglesia, compartir, te oran, te llaman, ¿por qué no viniste al culto? No, ahí estaban en un tiempo complicado, heavy, ¿no? Sin embargo, me encanta porque Pedro le dice, les vengo a recordar algunas cositas, ¿no? Y viene a hacernos recordar, porque en medio de pruebas, en medio de dificultades, es fácil olvidarnos. Es fácil olvidarnos de muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, en las cuales Dios intervino, ¿no? Yo creo que todos estamos acá porque algo Dios hizo en nuestra vida. De hecho, acabamos de ver acá un grupo hermoso de personas que perseveró durante meses en el estudio de la palabra porque entendió que algo Dios quería enseñarles, ¿no? Y si ellos perseveraron en ese tiempo porque entendían que algo Dios les quería hablar, y si estamos acá es porque entendemos que algo Dios hizo en nuestra vida y queremos más. ¿Amén? Ahora, muchas veces en los momentos de prueba, en los momentos complicados, es fácil olvidarnos de lo que Dios hizo, fácil olvidarnos de cómo estábamos antes de llegar a Dios. Y ahí empezamos, como hablamos en varias oportunidades, y también el pastor lo dijo, empezamos con la queja,
pero al final terminé el full y mirá cómo me está yendo mi trabajo. Pero al final, mirá, yo vengo siempre, estoy en el buffet, estoy acá, estoy allá, y mirá lo que me está sucediendo. Y ahí entonces llega Pedro con su mensaje para ponernos en órbita, ¿no? Entonces, algunas cuestiones, algunos consejos, yo tomé 3 consejos rápidamente así, que Pedro le da a la iglesia y que Pedro nos da a nosotros. Y lo que le dice Pedro a la iglesia, para que no se olviden, para que tengan memoria, para que tengan un corazón agradecido, es esfuércense en su fe. Dice el versículo 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, y empieza a dar una lista de cosas, ¿no? Entonces esto nos da la pauta de que con tener fe únicamente, el pastor lo dijo también hace poquito, no nos alcanza. La palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. O sea, convengamos que solamente creer en Jesús nos pone a la altura de un demonio. O sea, algo más necesitamos que solamente creer en el Señor, ¿no? Y tiene que ver con esforzarnos en hacer crecer esa fe que hemos tenido, en que hemos conocido al Señor, pero no nos basta con eso, tenemos que ir por más. Y empieza a nombrar, añadir a tu fe virtud, añadir a tu fe entendimiento, añadir a tu fe dominio propio, añadir a tu fe constancia, añadir a tu fe devoción a Dios. Añadí a tu fe afecto fraternal. Me encanta porque todas estas cualidades en nuestra vida tienen que ver muchísimo con nuestro carácter. Tienen que ver muchísimo con quiénes somos. Nuestra fe, lo que hace cuando nosotros buscamos hacer crecer nuestra fe, cuando buscamos alimentar nuestra fe, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo hacemos crecer la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios y oír la palabra de Dios y volver a oírla hace que nuestra fe aumente. Ahora, cuando nuestra fe aumenta, ese crecimiento de nuestra fe causa algo dentro de nosotros. O sea, no podemos decir que nuestra fe está creciendo, para decirlo de otra manera, si no estamos cultivando en nosotros entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal, ¿no? Virtud. Entonces, necesitamos, para ser agradecidos, para no olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestra vida, hacer crecer nuestra fe. Hacer crecer nuestra fe, buscar la palabra, estar ahí, perseverar. Porque me encanta porque dice que necesitamos entendimiento, ¿no? Y el entendimiento no tiene que ver solamente con entender cosas. Entender tiempos, entender momentos, ok, hoy está complicado, pero yo sé en quién estoy creyendo, entonces no me voy a luchar por mi presente, porque sé quién me está esperando en mi futuro. No me voy a luchar por lo que está pasando hoy, porque entendí de quién es mi vida. Decirle al que tenés al lado, entendí de quién es mi vida. Y si no tiene cara de convencido, orale. Porque claro, si entendemos quién es el dueño de nuestra vida, si entendemos quién fue el que pagó el precio en la cruz por nosotros, nuestra fe empieza a crecer y empezamos a cultivar y trabajar en nuestras cualidades en nuestro corazón, no en buscarle, en perseverar, no en el dominio propio, ¿no? ¿Cuánto les cuesta el dominio propio? No levanten las manos. Pero esto de contenerse, ¿no? Esto de, diría esto, pero mejor, qué difícil, ¿no? Cuando se pone ahí brava la cosa, cuando te dan ganas de revolear una sartén por la cabeza a alguien, cuando estás a punto de perder el testimonio. Ayer le contaba a los chicos, ayer tuvimos la cena con el pastor, el equipo pastoral. Bueno, yo estaba, a la tarde estuve en la iglesia y después me fui a mi casa y claro, estaba llegando a mi casa y me encontré con una vecina que la verdad es que no charlamos nunca porque no tuvimos la oportunidad nunca de charlar. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Le digo, hola. Yo dije, le voy a predicar. Me dice, qué cara de cansada que tenés. Y ahí dije, ¿y usted no se mira al espejo? Unas ganas de responderle, y yo dije,
Sí, fue un día largo, le dije. Dios le bendiga, chao, me fui a mi casa. Dominio propio. Porque claro, porque hay situaciones en nuestra vida, en nuestra casa, que nos hacen encender y ahí nos olvidamos de la gratitud, nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de todo. Pero si nosotros trabajamos en hacer crecer nuestra fe, ahí vamos a poder cultivar el dominio propio, la constancia. La constancia también tiene que ver con la gratitud. Porque vos vas a perseverar en aquello que te hace bien. Y si vos recordás y reconoces que estar en el servicio, que estar en la casa de Dios te hace bien. No sé si vieron en las redes, ahí subieron algunos testimonios de agradecimientos, ¿no? Y una de las hermanas dijo, ay, venir a la casa de Dios, dice, es algo que llena mi corazón como nada, ¿no? Y agradecida, claro, porque reconocemos lo que nos hace bien. Entonces, continuamos en aquello que nos hace bien. La constancia tiene que ver con la gratitud. Cuando somos inconstantes en nuestro camino con el Señor, es porque nuestra gratitud anda medio floja, ¿no? Nos estamos olvidando de lo importante. Segundo consejo que nos da Pedro, crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. No, eso fue terrible. Entre este versículo y el que leí el domingo con la grabación del IBE, el que no se prepara, hermano, está siendo sordo. Porque realmente el conocer a Dios, el acercarnos a la palabra, pero no solamente venir al culto, que es fundamental, no solamente ir a tu grupo, que es esencial, sino que también profundices el AMP, el full, el IBE. Hermanos, cuando profundizamos en la palabra, cuando profundizamos en esto, ¿no? En la preparación, no seremos, dicen, ni inútiles ni improductivos, porque hay algo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando un fruto de nuestra vida. Hay algo que Dios está esperando de nosotros y conociéndole más, no hay manera de que no queramos retribuir al amor que Dios tiene por nosotros. Yo me acuerdo hace unos años atrás, una persona me preguntó cómo me iba a la universidad. Bueno, hubo una época en mi facultad que estuvo bastante heavy la cosa, cuando estuvo el tema del debate por la ley del aborto legal y demás. Era difícil, o sea, ser cristiano en ese contexto y en ese lugar era un desafío. Y me acuerdo que una persona me dijo, che, pero, dice, ¿a vos no te lavan la cabeza con todas esas historias, ¿no? De que vos estudiás. Le digo, mirá, o sea, mientras yo estoy estudiando en la facultad, también estoy estudiando la palabra. Y mientras estudio la palabra, no puedo hacer otra cosa más que enamorarme más de Dios. Y entonces cuando estudio lo que estudio en la facultad, digo, claro, el mundo está así de podrido porque no saben esto. Claro, la sociedad está así porque no conocen esto. Las injusticias sociales que hay es por la codicia, que la codicia es pecado, claro, ¿entendés? Entonces, cuando vos profundizás en el conocimiento de Dios, cuando profundizás en el conocimiento de la palabra, nada te mueve. Y me encanta porque dice el versículo 9, en cambio, el que ya no tiene estas cosas, el que no persevera, el que no busca al Señor, es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Hermanos, nada nos puede hacer olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Por eso memoria y gratitud. Tenemos que recordar. El día lunes nos juntamos con las chicas de mi equipo y charlábamos, ¿no? Y compartíamos todo lo que Dios hizo este año. Y ya la tercera venía bien, la cuarta se largó a llorar y ya después lloramos todas. Era como que la primera se la aguantó, ¿viste? La segunda, la tercera, estuvo a punto, la cuarta quebró y ahí, a partir de ahí, todas lloramos. Pero fue buenísimo porque hablábamos de esto, ¿no? Recordábamos quién éramos sin Cristo y recordábamos quiénes somos hoy. Yo no quiero volver ahí. ¿Cuántos quieren volver ahí? Yo no quiero volver ahí. A estar en el dolor, estar en el pecado, estar en la lucha, estar sin esperanza, ¿no? Conocer a Cristo es un antes y un después en nuestras vidas, pero no solamente es un antes y un después,
es un antes y un después que tiene toda una historia que tenemos que recorrer. Y hay toda una historia que tenemos que recorrer con Jesús. Y en esa historia no nos podemos olvidar del inicio. No te olvides dónde empezó todo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo estabas y cómo estás hoy? Dios es bueno. Por eso no te olvides, porque el que se olvida es corto de vista, hermano, te está faltando visión. Estás mirando cosas que no tenés que ver. Estás mirando tu presente, estás mirando tus circunstancias, estás mirando tus necesidades, pero no estás viendo al Dios que tiene poder para transformar tu presente, para suplir tus necesidades, para transformar tu realidad. Necesitamos agradecimiento en nuestro corazón, gratitud. Y tercer consejo que nos da Pedro, ya para ir terminando, esforzarnos por el llamado. Dice el versículo 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. ¿Qué dice? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¡Wow! ¿Qué dice que no caerán? Jamás. Mira, van a venir luchas, van a venir tormentas, van a venir problemas. Pero me encanta porque todo esto, el no caer jamás, es una consecuencia de hacer todo lo anterior. El no caer jamás es consecuencia de hacer crecer tu fe. El no caer jamás es consecuencia de profundizar en el conocimiento de Dios. El no caer jamás es conocimiento de esforzarte en el llamado que Dios tiene para tu vida. Si estás haciendo todo lo anterior, si estás buscando a Dios, si estás perseverando, si estás esforzándote en hacer crecer tu fe, lo más probable es que sepas cuál sea tu llamado. Y no te estoy hablando de que Dios me llamó y me dijo que me voy a ir a Zambia, al medio de África, o puede ser también. Estoy hablando de que Dios nos llamó a todos. Dios nos llamó a todos y nos dijo, id y haced discípulos a las naciones de la tierra, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas estas cosas. Entonces, muchas veces nos quedamos con aprender estas cosas, pero no las enseñamos, no las compartimos. ¿A quién le estás contando lo que escuchaste en la reunión en este lugar? No hace falta ser líder, hermano, para compartir lo que Dios hizo. No hace falta tener el título, como decía el pastor, el título te habilita, ¿no? El diploma te habilita, pero el que capacita para enseñar la palabra, para compartir lo que Jesús hizo, es el Espíritu Santo. Y hay un llamado que Dios tiene. Y a veces si no sabemos lo que tenemos que hacer, es porque nos olvidamos de lo anterior. Es porque no estamos formando en nuestro corazón el dominio propio. Es porque no estamos formando en nuestro corazón la constancia. Es porque no estamos formando en nuestro corazón el entendimiento, el amor fraternal. Amo esto, el amor fraternal. Creo que es algo que define a nueva generación, la familia. El lunes cuando hablábamos con las chicas, todas decían lo mismo. Nueva generación es familia. Nueva generación es saber que hay alguien que te espera con un abrazo. Nueva generación es saber que si estás mal, alguien te va a llamar, alguien te va a abrazar, alguien te va a mandar un mensajito, alguien te va a estar. Porque eso es familia. Y si quizás en este tiempo no sabes qué hacer para Dios, yo te quiero animar a que puedas hacer crecer tu fe. A que puedas profundizar en lo que Dios tiene para vos. Y a que te esfuerces. Hermano, me encanta porque dice, esfuércense más todavía. ¿Y sabes por qué les dice esto? Es porque ser cristiano en una época de persecución requería esfuerzo. Y él les dijo, chicos, yo sé que se están esforzando, pero yo necesito que se esfuercen más, porque hay más para ustedes. Al pastor dijo ayer algo que me impactó y que lo tomé para mi vida. Dijo, chicos, siempre más, no menos, porque Él merece lo mejor de nosotros. Él merece lo mejor de nosotros. Siempre más, no menos, porque Él ya lo dio todo por vos y por mí. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado fue gracias a su amor y su fidelidad. ¿Cómo no darlo todo también si le pertenece? Cuando nosotros
escatimamos en darle a Dios, somos como Ian cuando le compro helado. Yo le compro helado a Ian. Igual Ian es más, a veces es más Sofía. Pero yo le compro un helado a Ian y le digo, ¿me invitás? Es mío, me dice. Pero te lo compré yo, pero es mío. Y después de un rato que afloja, ¿viste? Y así somos nosotros con el Señor. Dios te dice, dame tu tiempo, es mío. Quiero tu servicio, es mío. Y Dios está como un padre bueno, esperando a ver cuándo madura y se da cuenta que no es suyo, que se lo di yo. A ver cuándo se esfuerza en su fe y en el conocimiento de mi palabra para saber que no es suyo, que se lo di yo. Que lo que tiene, que su talento, que ese trabajo tremendo que está teniendo, que esa provisión que yo le estoy dando, viene de mi mano. Y te dice, dale, comprometete, mío. Y Dios te está diciendo en esta noche, tené memoria, acordate dónde estabas. Acordate cómo orabas por tu familia, acordate cómo orabas por ese trabajo, acordate cómo orabas para ser libre, acordate cómo orabas. No te olvides. Y la gratitud es la respuesta. La gratitud es la respuesta a la memoria. Porque si yo me acuerdo dónde estaba antes, no me queda otra cosa que agradecer. Por eso, yo no sé qué es lo que Dios quizás en este tiempo nos esté queriendo recordar. Y yo sé que quizás no es una palabra muy popular, pero yo te quiero animar en esta hora que le digas a Jesús, yo no quiero ser un desmemoriado. Yo no quiero ser aquel que se olvida fácilmente de lo que vos hiciste. Tampoco quiero ser ese niño inmaduro que te niega lo que te pertenece, Señor. No quiero ser ese niño inmaduro que dice, no es mío, cuando sé que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que he alcanzado fue gracias a tu amor y misericordia. Porque si no fuera por tu intervención, Señor, quizás ¿dónde estaría si no hubiese llegado a mi vida, Jesús? Si no hubieras intervenido en el momento justo, si no hubieras llegado a mi vida en el momento de lucha, de dificultad, si esa persona no me hubiera hablado en la plaza, si ese familiar no me hubiese hablado de tu amor, ¿dónde estaría, Señor? Ayúdanos, Jesús, a esforzarnos en nuestra fe, a hacer crecer nuestra fe, a trabajar en nuestra virtud, en el entendimiento. Señor, que podamos ser entendidos de los tiempos, entendidos de las cosas, entender que a veces nuestras oraciones no son contestadas, pero no porque no nos quieras, sino porque hay tiempos que solo tú conoces, Señor, tiempos que solo tú sabes. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tener dominio propio, a no actuar por impulsos, por emociones, a no actuar desde el enojo, a no actuar desde la bronca. Señor, ayúdanos, Jesús, a tener amor fraternal, a entender que la iglesia es familia, a entender que el que está al lado mío necesita y que yo quiero estar acompañándolo, porque cuando yo necesite tendré alguien al lado mío que me acompañe. Jesús, queremos esforzarnos por el llamado. Señor, quizás no tengamos muy claro todavía qué es lo que específicamente vos querés hacer con nosotros. Pero Jesús, mientras tanto, queremos ir y compartir lo que tú has hecho. Queremos ir y compartir lo que ya hiciste en nuestras vidas. Señor, no queremos negarte nada. Señor, como dice tu palabra, esforzarnos todavía más. Aunque quizás nos está costando, quizás está siendo difícil. A veces es duro, a veces es complicado porque quizás la familia no acompaña, porque quizás estás orando por tu familia y tu familia te habla en contra de la iglesia y te habla en contra de Dios y vos estás perseverando. Vamos, esforzate un poco más todavía porque hay algo que Dios quiere hacer. Esforzate un poco más aún, porque dice su palabra, si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las
puertas del reino eterno de nuestro Señor. Iglesia, la gratitud hace que las puertas se abran. La gratitud hace que las puertas se abran. Cuando tenemos un corazón agradecido, dice su palabra, se te abrirán de par en par las puertas. Levanta tus manos y decile: Jesús, 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 quiero